Hola, ¿qué tal? Agradezco a Laboratorios El Chopo el haberme invitado a platicar con ustedes acerca de la evolución en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es mi presentación. Soy médico cirujano, especialista en gastroenterología, con subespecialidad en endoscopía gastrointestinal y motilidad gastrointestinal. Y sin más preámbulo, vamos a definir la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que de acuerdo a los criterios de Montreal, es la condición que se desarrolla cuando el contenido gástrico ocasiona síntomas molestos y o complicaciones. Esta clasificación divide a la enfermedad en dos grandes grupos, los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Dentro del primer grupo, básicamente son los síndromes sintomáticos basados en el reflujo típico, como es la regurgitación y la pirosis, acompañándose de dolor torácico. Y también por los síndromes con daño esofágico, como es la aparición de lesiones a nivel de la mucosa esofágica, que va desde esofagitis, úlceras, complicaciones de las mismas como estenosis, con el tiempo cambios en la unión esófago-gástrica, como es el esófago de Barrett, y con cierta progresión hacia el adenocarcinoma. Del lado de los síndromes extraesofágicos, tenemos las manifestaciones generadas fuera del esófago por acción del ácido, que pueden ir desde las vías respiratorias altas, desde sinusitis, faringitis, laringitis, cursando también con algunas erosiones dentales, y a nivel de las vías respiratorias bajas, como tos, exacerbar cuadros de pacientes asmáticos y en pacientes con fibrosis pulmonar. Más recientemente, el grupo de Roma, en su clasificación de Roma 4, agrega al diagnóstico de la enfermedad por reflujo el estudio de fisiología denominado pH-metría con impedancia. Esta prueba nos permite identificar a la enfermedad en diferentes subgrupos, ya que dependiendo del resultado de este estudio, si tiene una exposición anormal al ácido con índices de síntomas e índice de asociación de síntomas positivos o negativos, tenemos una verdadera enfermedad por reflujo denominada no erosiva. Si el estudio de pechimetría mostró una exposición normal al ácido pero con índices de síntomas positivos, estamos frente a un problema de hipersensibilidad al reflujo. Y si el estudio de pechimetría muestra una exposición normal al ácido con índices de síntomas negativos, entonces estamos frente a una pirosis funcional. Es bien importante recordar que en la enfermedad por reflujo no existe una correlación directa entre la presencia o ausencia de daño en la mucosa del esófago con relación a los síntomas. Y tampoco hay una correlación directa entre la presencia de síntomas y la extensión del daño de la mucosa esofágica. De tal manera que pues es muy necesario identificar cuáles son los síntomas que el paciente manifiesta para pensar en la enfermedad por reflujo y dependiendo de ese síntoma, nosotros podemos identificar qué prueba diagnóstica es la más recomendable para ese paciente. Si el paciente cursa con disfagia, los estudios que nos muestran alteraciones estructurales como el esofagograma juega un papel muy importante. Así como trastornos motores, la manometría pudiera ser el estudio de elección y el estudio endoscópico pues también nos permite identificar la posible etiología de esta disfagia. Si nosotros deseamos evaluar las características de la mucosa del esófago, pues obviamente el estudio endoscópico es el estudio ideal. Si queremos evidenciar eventos de reflujo, síntomas atípicos,
Pues obviamente la realización de estudios de pH con impedancia resulta ser la de mejor elección. La función motora, por supuesto, va a ser solamente evaluada a través de estudios de manometría. De tal suerte que existen muchas pruebas basadas en cuestionarios, la prueba médica farmacológica diagnóstico terapéutica, el estudio endoscópico, el estudio de pH con impedancia y estudios varitados, que es la serie esófago-gastroduodenal. Todas estas pruebas han sido avaladas a lo largo del tiempo, pero tienen diferente sensibilidad y especificidad. De tal manera que en los siguientes minutos vamos a platicar sobre cada una de ellas. Dentro de las clasificaciones de cuestionarios de síntomas, mucho tiempo se utilizó el Carlson-Dent, que son preguntas de opción múltiple que normalmente se le preguntan al paciente, incluso en su semiología natural de su historia clínica. Cada pregunta tiene determinado puntaje. Cuando la puntuación final de este cuestionario es mayor de 4, la sensibilidad de que este paciente tenga una enfermedad por reflujo es muy alta y llega a ser hasta el 90% de los casos. Cuando el paciente tiene síntomas típicos, tiene una prueba de Carlson-Dent positiva, pues no requiere más evidencia y se puede dar un tratamiento empírico en ese momento. El otro cuestionario que se utiliza es el GERD-Q, que consiste en hacer varias preguntas y evidenciar si el paciente requiere o no la toma de algún otro medicamento y sobre todo si se acompañan de síntomas nocturnos. Aquí se utiliza la evaluación al día 0, 1, de 2 a 3 y de 4 a 7. Y dependiendo de las preguntas y la calificación, se va a tener una sensibilidad del un 58 hasta el 74% y una especificidad del 64%. Se considera el cuestionario GERD-Q mayor a 9 para que sea positivo y tiene un valor predictivo de hasta un 92%. Si el paciente tiene la pregunta 3 y 4, esto es, ¿con qué frecuencia tiene problemas para tener una buena noche de sueño? O ¿con qué frecuencia toma un medicamento adicional para la pirosis o la regurgitación? Probablemente se trate de una esofagitis erosiva importante. El GERD-Q es una herramienta complementaria útil para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Tiene un rango total de 0 a 18 puntos. Pacientes con GERD-Q alto hay que iniciar tratamiento. Pacientes con un GERD-Q bajo o medio se requieren realizar pruebas complementarias para evaluar la presencia de la enfermedad. Las alteraciones del sueño, esto es trastornos de dificultad para conciliar el sueño, despertares múltiples, así como el uso de medicamentos de venta libre, también pueden ser utilizados para evaluación del impacto de la enfermedad. Y la implementación del GERD-Q reduce la necesidad a veces de endoscopía y puede mejorar los recursos, sobre todo en lugares donde no se cuente con el servicio, que afortunadamente yo creo que esto es la minoría de las veces. La prueba diagnóstico-terapéutica con el uso de fármacos como son los inhibidores de la bomba de protones es una prueba bastante útil que se utiliza en pacientes jóvenes con síntomas típicos y hay que dar el inhibidor de bomba durante 1 a 2 semanas. Hay que revalorar al paciente después del tratamiento y si este paciente mejora más del 50% de sus síntomas, esto establece una alta sospecha de que se trate de una enfermedad por reflujo. Esta acción de dar tratamiento tiene una sensibilidad de un 68 hasta un 85%, con una especificidad de 24 hasta el 73%. Estudios de gabinete
la serie esófago gastroduodenal. Sigue siendo un estudio útil en diferentes etapas de la enfermedad. Consiste en dar medio de contraste vía oral y es útil para determinar la anatomía esofágica, útil para delimitar algunas complicaciones crónicas, sobre todo estructurales de la enfermedad por reflujo, limitada para hacer el diagnóstico, ya que solamente un tercio de pacientes llegan a presentar eventos de reflujo durante la realización del procedimiento. Sigue siendo muy útil para identificar hernias hiatales, sobre todo esas hernias grandes o esas hernias tipo 2 o tipo 3. Útil para evaluar alteraciones en la estructura, esto es estenosis esofágica. No es un estudio muy útil en la dismotilidad y, por supuesto, no hace diagnóstico específico de reflujo. Tiene una sensibilidad del 40% y una especificidad del 80%. El estudio endoscópico, creo yo que este es el estudio más importante, sobre todo de inicio, para evaluar este grupo de enfermos. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar un estudio endoscópico alto en pacientes con sospecha de reflujo? Uno, que tenga el paciente síntomas de alarma, esto es, pérdida de peso, disfagia, anemia, hemorragia o que se palpen masas. Evaluación en las secuelas de la enfermedad por reflujo, sobre todo cuando el paciente ha tenido cuadros de esofagitis severos y el paciente tenga síntomas de larga evolución, esto es, por arriba de 5 años. En aquellos pacientes que tienen una falta de respuesta a la terapia con el inhibidor de bomba de protones, por ejemplo, la prueba diagnóstico-terapéutica donde no haya sido exitosa, el paciente requiere ser evaluado con un estudio endoscópico. En aquellos pacientes que tienen recaídas durante el tratamiento con un inhibidor de bomba de protones, estamos hablando del reflujo refractario. Y por supuesto, para el escrutinio y vigilancia del paciente que tiene diagnóstico ya establecido de un esófago de Barrett. En un paciente inicial con síntomas de reflujo que tiene estas características, el estudio endoscópico nos permite identificar tres entidades bien determinadas y específicas. Cuando el esófago se encuentra limpio, sin lesiones, hablamos de que es una variedad de tipo no erosiva y este grupo representa del 60 al 70% de todos los pacientes con enfermedad por reflujo. Cuando existe en el estudio endoscópico la evidencia de erosiones, lesiones, entonces hablamos de una variedad de tipo erosiva que representa del 20 al 30%. Y cuando el paciente muestra cambios en la unión esófago-gástrica con uniones heterotópicas o con un incremento hacia arriba de esta misma unión, se toman biopsias y hablamos del esófago de Barrett, que representa el 7% de todos los pacientes evaluados con síntomas de reflujo. Pero ¿cuál es la verdadera relevancia de cada una de estas subgrupos? La más frecuente, que es la variedad no erosiva, se asocia a manifestaciones extraesofágicas y atípicas en un alto porcentaje. Y solamente un 38% de este grupo va a cursar con defectos anatómicos como sería la hernia hiatal. La variedad erosiva, el 90% son erosiones leves del grado A y B, poca estenosis, hemorragia, y la relevancia del esófago de Barrett es la presencia del tenocarcinoma, ya que como sabemos el Barrett es una metaplasia y con el tiempo puede evolucionar hacia una displasia de bajo grado y después de alto grado. La variedad no erosiva
¿Cómo se define? Esta entidad se ha definido en aquellos individuos que cumplen con la definición de reflujo, pero no presentan ni esófago de Barrett o erosiones esofágicas establecidas. Otra definición habla de que es la presencia de síntomas típicos de enfermedad por reflujo causadas por el ácido intraesofágico en ausencia de lesión mucosa visible en la endoscopía. Y una más habla de presencia de síntomas incómodos asociados al reflujo y en ausencia de rupturas mucosas en la endoscopía. La clasificación de Los Ángeles es la clasificación que actualmente se utiliza. Esta clasificación fue presentada por primera vez en 1994 en el Congreso Mundial de Gastroenterología realizado en la ciudad de Los Ángeles. De ahí el nombre de clasificación de Los Ángeles. Y en 1999 salió publicada y vuelve a esta clasificación a la determinación de la afectación por grados utilizando letras que van del grado A al grado D. Y el grado E, eso es una o lesiones de la mucosa inferiores a 5 milímetros que no se extienden a más de dos extremos superiores de los pliegues. La grado B es una o más lesiones de la mucosa superiores a 5 milímetros de longitud que no se extienden entre dos extremos superiores. La grado C son lesiones de la mucosa que continúan entre dos extremos superiores de dos pliegues, pero limitan al 75% de la circunferencia. Y la grado D es lesiones de la mucosa que limitan más del 75% de la circunferencia. Durante muchos años, antes de que llegara la clasificación de Los Ángeles, se utilizaban algunas otras como la de Hettel-Dent, la de Mus y la más popular en ese entonces era la de Savary-Miller. A la llegada de la clasificación de Los Ángeles, que representa una clasificación más amigable, en donde describe las características de las erosiones a nivel del epitelio esofágico, la vuelve una clasificación más popular. Y empezaron a publicarse estudios desde 2003 al 2006 con una manera significativa en todo el mundo utilizando esta nueva clasificación. Y actualmente, en diferentes momentos, es la clasificación de mayor uso a nivel mundial. Es importante hacer mención que esta clasificación, que sí es muy amigable, muy útil, muy práctica de utilizar, no incluye úlceras, no incluye esófago de Barrett, no incluye estenosis. Entonces, esas son algunas limitaciones en relación a esta clasificación. El, la utilización de alguna nueva tecnología como es el NDI, que quiere decir imagen de banda estrecha, que sirve para visualizar mejor las características de la de superficie de la mucosa esofágica, consiste en la aplicación de un sistema de filtros de luz, entre los cuales está la luz azul y la luz verde. Este sistema evalúa la longitud corta y la penetrancia que tiene. El NBI tiene dos luces con dos márgenes de 415 nanómetros en la luz azul y 540 nanómetros en la luz verde. Esto mide la banda de pico de absorción de la hemoglobina, principalmente la luz azul, que tiene una distribución y una contribución al estudio más importante, ya que estrecha la amplitud de la luz en el tejido. Y al ser una lesión que tiene poca penetrancia, da y mayor visualización a las imágenes superficiales, a diferencia de la luz verde,
que tiene una absorbancia y una penetrancia mayor a nivel de la mucosa, y esta nos permite visualizar mejor las características de los vasos un poco más profundos. De tal manera que esta imagen NBI, a través de su sistema de luces y colores, nos permite ver la mucosa normal y la distribución vascular. Nos permite identificar cuando se presenta una densidad aumentada, cuando hay tortuosidad o dilatación, y además nos permite identificar la presencia de microerosiones. Otra utilidad de tecnología que se puede ver en la endoscopía es la aplicación del zoom, es agrandar la imagen hasta 150 veces de su tamaño original. Y esto va en relación a que existe un grupo, sobre todo el grupo japonés, que hablan de los famosos cambios mínimos en la mucosa y son obviamente detectados por la magnificación de la imagen. Y esta magnificación nos permite evaluar la congestión vascular, nos permite identificar manchas vasculares por arriba de la unión esófago-gástrica, nos permite tener una mejor visualización de la superficie vellosa de las células y sobre todo las islas de epitelio escamoso por arriba de la unión esófago-gástrica. De tal manera que si tenemos a este grupo de enfermos, si es de primera vez, son síntomas intermitentes, síntomas de intensidad leve, pirosis, dolor torácico de corta evolución. Se puede usar una prueba terapéutica con IBPs. Si la respuesta es favorable, continuar por 4 semanas y suspender el tratamiento. Si la respuesta no es adecuada, falta de apego, inadecuada administración del IBP, hay que evaluar el metabolismo de los inhibidores de bomba. Se puede utilizar una estrategia de doble dosis de IBP, cambiar de IBP o agregar un bloqueador H2. Si esto tiene una adecuada respuesta, continuar 4 semanas y después suspender. Si esto no funciona, entonces se realiza un estudio endoscópico. Si el paciente es mayor de 50 años, tiene síntomas de larga evolución, tiene datos de alarma y hay tabaquismo intenso, pues directo hay que hacer un estudio endoscópico. Si el paciente tiene síntomas atípicos, tos o manifestaciones de las vías respiratorias altas y la presencia de reflujo, se puede iniciar doble dosis de IBP y seguir la secuencia. Si llegara a haber recaídas, tanto en los primeros grupos como en los últimos que acabamos de platicar, nuevamente el estudio endoscópico es de gran utilidad. Hablábamos de que hay un 70% de pacientes en donde no se logra documentar de manera objetiva la presencia de el daño del ácido en el epitelio esofágico. Para ese grupo de pacientes se ha establecido los estudios de monitoreo de pHimetría de 24 horas. En sus inicios evaluaba solo las características del ácido líquido y que pues obviamente era de gran utilidad. Servía para documentar la exposición anormal al ácido en el esófago en pacientes con una endoscopía negativos, candidatos o no a un procedimiento quirúrgico. Evaluar a los pacientes con endoscopía negativa con síntomas típicos de reflujo, pero refractarios al tratamiento con inhibidores de bomba. En la evaluación de pacientes con endoscopía negativa, pero con síntomas de reflujo típicos. Pacientes con recurrencia de los síntomas después de una cirugía antirreflujo y en ausencia de lesiones de la mucosa esofágica. Y por supuesto, la monitorización del pH proximal o intragástrico de manera importante. Este estudio de pHimetría nos evalúa y nos permite establecer 4 grupos de pacientes.
Aquellos que tienen un reflujo francamente patológico, en donde hablamos de una verdadera enfermedad por reflujo no erosiva. Aquellos pacientes que tienen esófago hipersensible, en donde los eh, datos de reflujo y las caídas de pH por abajo de 4 no son tan significativas como estas, pero el paciente tiene múltiples síntomas. Hablamos de la pirosis funcional cuando el paciente tiene múltiples síntomas y coinciden con caídas normales y obviamente el paciente normal. El estudio de pechimetría también se hizo a través de una cápsula inalámbrica. Esta cápsula, denominada Sistema Bravo, se utiliza para pacientes que tienen enfermedad por reflujo, endoscopía negativa, considerados para una terapia endoscópica o quirúrgica del reflujo, con síntomas típicos de la enfermedad que falla el tratamiento, con síntomas atípicos que no responden al tratamiento empírico, sobre todo utilizando inhibidores de bomba de protones, y como alternativa para evaluar la colocación del catéter. Esta tecnología del sistema Bravo, a diferencia de la pechimetría convencional, tiene la ventaja de evaluar por 2 días el pH intraesofágico del paciente. Y esto nos da un gran plus porque muchos de ellos en el segundo día llegan a tener una mejor recurrencia de diagnóstico. Los pacientes tienen ciertas limitaciones con esta tecnología. A veces los pacientes con pirosis funcional refieren más dolor o molestias en el sitio de la colocación de la cápsula. Las fallas técnicas pueden presentarse hasta un 15%, pueden capturar datos de manera deficiente, puede haber desprendimientos prematuros o puede haber el retiro, la necesidad de retirar la cápsula por intolerancia en este grupo de enfermos. Hoy por hoy, el sistema de pHmetría con impedancia nos permite evaluar de mejor manera a estos pacientes. La impedancia es un circuito que mide la resistencia eléctrica total al flujo de corriente entre dos electrodos. Nos permite ver los cambios de corriente eléctrica que se pueden registrar en respuesta a los movimientos del contenido intraluminal. Esto es, la dirección anterógrada o dirección retrógrada del flujo de la boca al esófago. Esta técnica nos ayuda a detectar las características físicas del reflujo y que combina con la pechimetría permite discriminar entre reflujo ácido y no ácido. Esta nueva tecnología detecta eventos de reflujo que pasan inadvertidos con la pechimetría convencional que veíamos. Esta tecnología nos permite detectar las características químicas del material que se regresa. Nos permite identificar si es un reflujo ácido, débilmente ácido o ácido. Y también nos permite identificar las características físicas del material refluido. Si es un reflujo líquido, si es un reflujo gaseoso o si es un reflujo mixto. ¿Cuáles son las utilidades de la prueba? En la enfermedad por reflujo comprobada, evidencia previa esofagitis grado C o D, clasificación de Los Ángeles, biopsias de Barrett, se debe realizar estudios con IBP. Esto es, pacientes que ya tienen evidencia de esofagitis severa, de Barrett o de estenosis y que presentan síntomas, se debe realizar este estudio con tratamiento. Síntomas persistentes a pesar de la terapia de inhibidor de bomba debido a un cumplimiento deficiente o un efecto supresor parcial del medicamento. Como diagnóstico de trastornos de sobreposición funcional, sobre todo pirosis funcional y disfagia no obstructiva, o situaciones de hipersensibilidad por reflujo. ERGE no probada, obviamente donde no hay
evidencia previa de reflujo concluyente y los estudios deben de realizarse en estos escenarios sin el uso de inhibidores de bomba de protones. Aquellos pacientes que tienen síntomas típicos, pirosis, regurgitación, que no responden a la terapia empírica con inhibidor de bomba de protones. Síntomas típicos para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad: documentación métrica de reflujos anormales, diagnóstico de pirosis funcional y la hipersensibilidad al reflujo, diagnósticos de eructos supragástricos, y existen algunas otras indicaciones como evaluación de la carga del reflujo previo a la cirugía bariátrica, monitoreo de la carga de reflujo después de procedimientos invasivos o cirugía. Esta es una imagen de un reflujo ácido, donde vemos aquí el trazo, vemos la impedancia y vemos cómo se forman unas pequeñas cubetas que van en sentido cefálico, y vean cómo hay un movimiento retrógrado del bolo asociado a una caída de pH por abajo de 4. De tal manera que por impedancia, esta es la imagen del movimiento retrógrado del bolo y esta es la presencia de la medición del pH ácido. Este es el mismo trazo, pero visto en la imagen de impedancia, y vemos cómo viene el evento de reflujo de abajo hacia arriba y vemos cómo el pH, justo cuando empieza, desciende. Este es un reflujo no ácido, en donde vemos, ligeramente ácido, es un movimiento retrógrado del bolo, pero el pH se encuentra entre 4 y 6.5. Y esta es la imagen de la impedancia del mismo trazo, en donde vemos cómo existe el movimiento retrógrado del bolo y el pH se encuentra entre 4 y 6. Y el reflujo no ácido, en donde vemos que existe el movimiento retrógrado del bolo, pero el pH permanece por arriba de 7. Y esta es la imagen del evento del reflujo sin cambios en la medición del pH. Pero también existen síntomas mixtos, en donde el aire tiene una impedancia mayor y va a dar una imagen elevada. Y vamos a ver la cubeta que veíamos de depresión, pero el aire va a ser la presencia aquí. Y aquí empieza el movimiento retrógrado de bolo de líquido y de aire. Y vemos cómo la caída del pH es por abajo de 4. En esta tabla les muestro cuáles son la utilidad de estos estudios cuando se realiza sin medicamento o con medicación. Cuando se realiza el estudio de pechimetría con impedancia sin medicamento, hay que suspenderlo una semana. Y aquí nos va a poder identificar la carga anormal de reflujo, carga normal de reflujo, pero con asociación de síntomas positivos, carga normal de reflujo y asociación de síntomas negativos. Y de aquí vamos a poder identificar si se trata de una verdadera enfermedad por reflujo no erosiva, cuando existe una anormalidad en la producción de eventos de reflujo. Vamos a poder identificar la hipersensibilidad al reflujo y vamos a poder determinar que no existe reflujo. Y esto puede traducir síntomas funcionales y algunos diagnósticos alternativos. Pero en aquellos enfermos donde, a pesar de estar tomando el medicamento, continúan con síntomas de reflujo, se realiza la prueba, pero bajo el tratamiento de inhibidor de bomba de protones, y nos permite identificar prácticamente lo mismo, solo que ahora nos va a determinar enfermedad por reflujo persistente o reflujo refractario, y también nos va a identificar hipersensibilidades al reflujo o síntomas no relacionados al reflujo que pueden ser funcionales o alternativos. De tal manera que la enfermedad por reflujo no erosiva
puede deberse a ácido, no ácido o a una pirosis funcional. Y dependiendo de cuál sea esta condición, son los estudios que nosotros podemos solicitar y qué es lo que vamos a encontrar. Pacientes con síntomas de reflujo, la prueba terapéutica con IBP tuvo éxito, confirma el diagnóstico, los síntomas persisten, hay que hacer una pH-metría ambulatoria, el reflujo es ácido con síntomas, ácido sin síntomas o no es reflujo. Las biopsias para evaluar, complementar el estudio endoscópico tienen ciertas características histológicas del epitelio de este grupo de enfermos. Vamos a encontrar que van a reportar engrosamiento en la regeneración de las capas de las células basales, lo cual nos habla de una zona de proliferación, alargamiento y aumento de las papilas epiteliales, aumento en el número de células inflamatorias intraepiteliales, en donde vamos a encontrar eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, y más recientemente el engrosamiento de la capa epitelial para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Es bien interesante que el infiltrado celular inflamatorio se incluyen como características de la enfermedad por reflujo, pero su uso como criterio de diagnóstico no es contundente, por el hecho de que no son hallazgos consistentes en todos los pacientes con reflujo. De tal manera que la presencia de eosinófilos tiene una sensibilidad del 40% con una especificidad del 90%, neutrófilos sensibilidad de un 10 hasta un 40% con una especificidad del 80%. Otros cambios que se observan en la mucosa esofágica en los pacientes con reflujo básicamente es la hiperplasia de la membrana basal. Esta va a estar presente en más del 15% de los engrosamientos de la capa del epitelio y tiene una sensibilidad del 77% con una especificidad del 52%. La prolongación de las papilas, esto es más de 2/3 de pacientes con reflujo, lo van a presentar. Y este hallazgo o este cambio estructural de prolongación de las papilas tiene una buena correlación con el grado de severidad del reflujo, de tal manera que tiene una sensibilidad desde un 70 hasta casi un 90% y una especificidad del 80%. Otro dato interesante en la histopatología de los pacientes con reflujo es los espacios intercelulares dilatados. El 40-90% de los pacientes con reflujo tiene estos espacios intercelulares dilatados en comparación contra un 15% de pacientes controles. Este es el hallazgo quizá más sensible y específico para hablar de utilidad de la biopsia en la enfermedad por reflujo, teniendo una sensibilidad desde un 60-75% y una especificidad del 85%. Es un marcador estructural, sobre todo en el daño incipiente, nos habla de permeabilidad al ácido, lo cual con el tiempo puede afectar terminaciones nerviosas y correlaciona perfectamente bien con la pirosis por reflujo. Esta es una imagen de microscopía electrónica en donde les muestro cuáles son los espacios intercelulares normales en el epitelio esofágico. En la variedad no erosiva, estos espacios empiezan a ser más amplios y empieza a haber una dilatación mayor. En la esofagitis con erosiones, vemos cómo estos espacios están mucho más acentuados y en el paciente que tiene componente de reflujo duodeno-gástrico, esto es con contenido biliar, y ustedes saben que el reflujo gastroesofágico es más agresivo cuando llega al estómago y se mezcla con el ácido por las enzimas pancreáticas que contiene y con los ácidos grasos, los ácidos biliares que también llegan a ser más agresivos. Y de ese reflujo duodeno-gastroesofágico se complica más. De tal manera que este reflujo duodeno-gastroesofágico audio, video, agresivo
porque las uniones intercelulares abiertas van a tener receptores al pH con cambios mínimos y eso va a generar mayor daño estructural a nivel de las terminaciones nerviosas y mayor afectación en la mucosa. De hecho, muchos de los pacientes con Barrett, el 96%, tienen reflujo duodenogastroesofágico asociado. Otra prueba es el dispositivo para medir la pepsina en saliva. Este es un dispositivo de flujo lateral que muestra una prueba positiva de pepsina. La prueba detecta pepsina en una amplia gama de muestras clínicas, incluyendo saliva, aspirado traqueal, aspirado esofágico, gástrico, hasta aliento condensado exhalado y el lavado broncoalveolar. Y el resultado, pues realmente es muy práctica y como lo vemos en esta imagen. Este es un estudio que les muestro en donde la prueba de peptina resultó positiva en 58 pacientes con reflujo comparado contra 51 de controles. Y vean que es bien importante el nivel de corte de los nanómetros por mililitros, que van a depender en los diferentes fenotipos de la enfermedad. Enfermedad por reflujo más hernia hiatal, pirosis funcional más controles, teniendo la sensibilidad y especificidad. De tal manera que a mayor de 16 nanogramos por mililitro, tiene una sensibilidad y una especificidad, digamos que aceptable, pero cuando esto es mayor de 210 nanogramos por mililitro, entonces vean cómo cambia el diagnóstico de la enfermedad por reflujo en comparación con los pacientes que tienen pirosis funcionales y tanto la sensibilidad como la especificidad llegan a incrementarse. Finalmente, la función motora en el esófago es otro dato que tenemos que recordar, pero como complemento. El estudio de manometría esofágica de alta resolución nos permite identificar algunas alteraciones que se presentan en los pacientes que tienen historia de reflujo crónico, como casos de motilidad esofágica inefectiva y la presencia de peristalsis alterada, ya sea fragmentada o ausente. La motilidad esofágica inefectiva se caracteriza por eventos de contracción con amplitudes esofágicas menores de 30 milímetros de mercurio en una manometría convencional y en una manometría con alta resolución con una DSI mayor de 100, pero menor de 450. Este es el trastorno más común en la manometría esofágica y se presenta hasta un 20 a 30%. Se asocia principalmente a pacientes con reflujo. La manometría de alta resolución permite visualizar la actividad contráctil de todo el esófago y permite detección de áreas de contracción llamadas rupturas. Estas rupturas, de acuerdo a la última clasificación de Chicago 4, ya desaparecieron las rupturas breves, que son menores de 5 centímetros, y solo se mantienen las rupturas prolongadas. Y estas se asocian más a enfermedad por reflujo severo. Y la presencia de degluciones fallidas, este hallazgo es poco común, se caracteriza por una amplitud menor de 100 y debe estar presente en más del 50% de las degluciones. Puede verse en pacientes con problema de esclerosis sistémica y obviamente en pacientes que por complicación de la esclerosis puede generar reflujo. En estos pacientes las intervenciones quirúrgicas pues están contraindicadas debido a que se espera una mayor probabilidad de disfagia quirúrgica porque no hay un movimiento adecuado del cuerpo del esófago. Y en esta imagen les muestro el porcentaje de degluciones fallidas y fragmentadas en sujetos normales, en el grupo de reflujo y en el grupo de esófago de Barrett. Y obviamente las fallidas empiezan a incrementar en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo y las fragmentadas
es más en los reflujos y por supuesto en el esófago de Barrett. Es una condición en donde el ácido ya generó problemas de manera sustancial. Y en estas tablas, a manera de resumen, les muestro cuál es la utilidad y cuál es la evaluación que debemos hacer en relación con los pacientes con síntomas asociados. Si queremos ver problemas estructurales, cuáles son las pruebas de utilidad. Si queremos evaluar el contenido intraluminal o si queremos evaluar la función motora en este grupo de enfermos. Y cuál es realmente la utilidad de la prueba con IBPs, el esofagograma, que no se usa de rutina, solo para evaluar algunas complicaciones, y recientemente volvió a resurgir como parte del protocolo del paciente preoperatorio. El estudio endoscópico, las biopsias esofágicas, la manometría esofágica y, por supuesto, la pechimetría con impedancia. Y para finalizar, podemos en esta tabla ver, si queremos ver la composición del reflujo, si es ácido, si es bilis, si es pepsina, las herramientas de diagnóstico, pues el monitoreo ambulatorio, el Bilitec, las PEPI. Si queremos evaluar las defensas esofágicas, evaluar los espacios intercelulares dilatados, la nocicepción aumentada a través de las diferentes neuronas, y de la última columna pueden ver la opción terapéutica que se recomienda en estas condiciones. Cuando hay un aclaramiento esofágico reducido, cuáles son las pruebas que nos pueden ayudar, y si queremos ver el gradiente esofágico invertido, pues la manometría y el esofagograma de Bayer. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. El doctor ya se encuentra con nosotros para poder conectarse a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, con sus preguntas. Las leemos por este medio. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por apoyarnos con esta sesión de preguntas y respuestas. Leo la primera pregunta. ¿Qué relación existe entre la infección por Helicobacter pylori y la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esa es una pregunta muy interesante, ya que hay dos tendencias actualmente. Unos que hablan en favor de erradicar la bacteria porque piensan que esto va a favorecer el proceso de acidez. Sin embargo, también hay otros estudios que comentan que el erradicar la bacteria favorece el reflujo porque la bacteria parece ser que genera un efecto de protección. La realidad es que existen criterios bien establecidos, primero para determinar si la bacteria requiere o no ser erradicada, dependiendo si se asocia a enfermedad acidopéptica, si hay el desarrollo de úlceras, historias de hemorragia. En esos casos, independientemente de que el paciente tenga o no reflujo, pues hay que dar tratamiento de erradicación. Y obviamente realizar estudios para la detección de la misma, ya sea si no se puede contar con una endoscopía y toma de biopsias, pues la realización de estudios como pruebas de aliento, determinación de anticuerpos, que pueden ser útiles primero para ver la presencia de la infección y ya después valorar si requiere o no erradicación. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos aquí también es, ¿cuál es el tiempo adecuado o cuál es el tiempo máximo del uso de procinéticos e inhibidores de bomba de protones en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Es una excelente pregunta. Si estamos ante una variedad de tipo erosiva, con 4 a 8 semanas es más que suficiente, sobre todo erosiones de la clasificación de Los Ángeles grado A o B. Si es una variedad no erosiva, en donde los síntomas son más fluctuantes o cursan con problemas de hipersensibilidad al reflujo, el tratamiento puede ser un poco más largo.
El uso de procinéticos en el tratamiento de la enfermedad por reflujo no está en la primera línea, sino realmente se utiliza cuando existe una sobreposición de síntomas de dispepsia con síntomas de enfermedad por reflujo, y entonces ahí sí vale la pena utilizar, además del inhibidor de bomba, eh, el procinético, pero realmente no es de primera línea el procinético como manejo de la enfermedad por reflujo. Gracias, doctor, por esa extensa respuesta y tan clara que quedó. La siguiente pregunta es del doctor Omar. Nos pregunta que si el dolor esofágico puede dar síntomas parecidos al síndrome vagal, como la taquicardia, la hipotensión, la sudoración, entre otros. Finalmente, el dolor torácico, independientemente de que sea de origen eh, cardíaco o no cardíaco, comparten muchos de sus síntomas, porque tanto el esófago como el corazón provienen del mismo origen embrionario. De hecho, tiene mucha correlación el flujo de la sangre con el espasmo del esófago. Una vez que se descarta que el paciente tiene un problema cardíaco, la siguiente, o más bien la causa más frecuente del dolor torácico, quitando el corazón, es el esófago. Y dentro del esófago puede estar generado por tres condiciones. La primera y más frecuente es la enfermedad por reflujo. La segunda, trastornos de hipersensibilidad, y como tercera causa un trastorno motor primario. Eso puede dar dolor. Y sí, en algún momento puede haber taquicardia, diaforesis y la sensación de falta de aire. Muchas gracias, doctor. Eh, Tenemos otra pregunta de la doctora Elizabeth. Nos pregunta sobre la dieta alcalina, si esta es recomendada o no para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso se utilizó hace muchos años. La dieta alcalina era una dieta rica en quesos, cremas, lácteos, porque hacía un efecto buffer y diluía la presencia del ácido en el estómago. Pero posteriormente empezaron a ver que ese tipo de pacientes, después de mejorar, empezaban a tener un poco más de dolor. Y empezaron a documentar que tanto el AMP cíclico como los iones de calcio son estimulantes para que la célula parietal se estimule y genere ácido. Entonces, por esa razón ya está en totalmente desuso ese tipo de dieta. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y aquí tenemos una última pregunta del doctor Pedro. Nos hace esta pregunta muy puntual. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas para hacer una endoscopía en pacientes jóvenes, adultos jóvenes principalmente? Pues que no quiera hacerse el estudio es una contraindicación, pero realmente es un estudio tan noble que en un paciente joven que no tenga datos de choque o que no esté con dificultad respiratoria, que no esté con descompensación hemodinámica importante, pues realmente todas esas son contraindicaciones relativas. Pero la gran mayoría de las veces, con el paciente óptimo en condiciones favorables, me refiero a hemodinámicas, puede realizarse sin ningún problema. Estamos hablando de un paciente con hemorragia, pensando que es un estudio de urgencia, pero si es un estudio electivo, yo creo que prácticamente que el paciente no quiera, esa sería la contraindicación. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos por sus preguntas y agradecemos en especial al doctor Soto por darnos esta ponencia y ayudarnos en esta sesión de preguntas y respuestas, siendo muy enriquecedora para nuestra audiencia. También aprovechamos para comentarles que las placas radiológicas impresas contienen elementos metálicos como son el bario, el yodo y haluros de plata que contaminan el suelo. Esto es perjudicial para nuestra salud y para la del medio ambiente. Por esta razón, les invitamos a optar por el uso de imágenes digitales, ofreciendo beneficios y herramientas para su consulta a través de nuestro sitio de Chopo Médicos. Doctor, nuevamente agradecemos su amable apoyo
No sé si nos guste dar algunas palabras de despedida a nuestra audiencia. Pues antes que nada quiero agradecer su presencia y sobre todo deseando que esta charla haya sido de utilidad. De verdad, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Agradecemos a todos por su presencia y les recordamos que juntos somos más verdes. Tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente conferencia virtual. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.